Muy queridos hijos, en su última carta pastoral dedicado a la piedad, a la religiosidad popular de nuestro obispo, decía entre otras cosas que algunas de las desviaciones, de las cosas no bien aplicadas por los fieles, seguramente nosotros los sacerdotes tenemos la culpa de no explicarlo con todas las palabras, o por falta de tiempo, o por comodidad, o por temor de que alguien se moleste por la enseñanza. Decíamos hoy, al comenzar la misa, que nada debe ocultar el sagrario. Digamos algunas cosas sin que nadie se moleste, por eso quitamos el florero del medio, aunque por una cierta visión estética se veía muy bonito las flores debajo del expositorio, pero es que estaba el sagrario. Hemos cerrado el expositorio, no puede estar oculto. Y esto viene desde que en la pasión del Señor el telón que impedía que los fieles pudieran ver lo que había en el Sancta Sanctorum se partió de arriba abajo, porque Jesús revela totalmente toda la verdad sobre Dios y no hay nada que quede oculto a las personas. Va en esta línea, y en esta línea, porque somos simbólicos, por favor que no se moleste nadie. Si se van a poner flores, la primera parte que se enflora es el sagrario, es la presencia de Dios con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo. Se puede, y nos dicen las normas, un arreglo muy discreto, el altar que simboliza a Jesucristo, sacerdote, víctima y altar, un arreglo discreto podría ponerse incluso sobre el altar, lo más propio es ponerlo fuera del altar. Por esa misma razón hemos hecho estas cosas para detener las luces, las velas, para que no estén sobre el altar. Lo más propio, aquí es la lucha constante de las orientaciones con las ideas de que a algunos se le ocurre. Lo más propio, por eso se hicieron como en escalera, es que no tapen absolutamente nada del altar. No en este momento como está puesto ahora. Lo más propio, o se abren para fuera del altar o se ponen en línea de tal forma que el altar esté limpio a la mirada de todos los fieles. En la iglesia no ocultamos nada. Si hablamos con las flores, lo primero es el sagrario. Permite un cierto adorno muy discreto el altar, más propio, ojalá no sobre el altar mismo. Permite, va en esa línea, poner un adorno en la cruz procesional, el símbolo de Jesucristo, y el ambón donde está la palabra. Después podría adornarse cualquier otra cosa, teniendo muchísimo cuidado de no caer ni en la ostentación, nos lo ha recordado especialísimamente el Papa Francisco, y mucho menos en qué iglesia está más arreglada y cuál es son expresiones de nuestro amor a Dios. Por eso reitero, lo primero, el sagrario. Segundo, el altar permite el estandarte, nuestro estandarte, la cruz procesional, y la parte de la palabra, es palabra de Dios. Después, si se quiere, se puede poner un adorno discreto en alguna imagen de los santos o en varias partes, pero siempre evitando la ostentación o cualquier cosa que pueda
hacer pensar que es mejor cristiano, o está mejor la iglesia si tiene más flores, más arreglo, porque lo que quiere el Señor siempre es un corazón contrito, arrepentido, más que lo externo. Padre, ¿está molesto y está jalando las orejas? No, simplemente obedeciendo lo que nos decía el obispo, que algunas veces los curas no explicamos estas cosas a los fieles y se las dejamos a su imaginación. Peor aún cuando hay algunas corrientes, déjenme decirlo así, con todo el amor, con todo el cariño, o los que vienen de la florista, que tienen que vender flores, que es un negocio, o de los que arreglan, porque entre más arreglos tienen más dinero, pero no necesariamente en la iglesia de Dios es así. ¿No me creen? Por favor, vean, han pasado misas de la Basílica de San Pedro celebradas por el Papa. Vean lo discreto de los adornos. Y la Basílica de San Pedro es inmensa, inmensa. Y algunos de los adornos de plantitas son llevados por montacargas. Sin embargo, cuando uno ve el conjunto, ve la discreción, la discreción. Porque eso también tendríamos que irlo adquiriendo, educándonos en eso, para que nuestra relación con el Señor sea más fácil, más directa, y para que, hay que decir, si algo hubiese de desahogo, nuestra primera obligación sería ayudar a los más necesitados, a los pobres, a los pobres, a los pobres. Durante todo este año van a escuchar, no del Padre Ariel, no de Monseñor Ortega, sino del propio Papa, cómo va a llamar a una cierta austeridad y cómo va a marcar que nuestra urgente tarea es precisamente con lo que está bastante mal. Lectura de hoy. Difíciles, fuertes. Juan dice con todas las palabras, yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta, soy una voz que clama en el desierto, arreglen el camino para el Señor. Y esta tarea, siempre pendiente, nunca terminada, es también una tarea que para nosotros en todo este año del Señor 2014 que recién está empezando, arreglar el camino del Señor, pero sin caer en los errores de querer arreglar la casa del vecino antes de arreglar el propio templo viviente de la Trinidad de Dios, que es mi propia persona. Y es que surge, si es la tentación, a hacer candil de la calle, pero oscuridad de la casa. No arreglar mi propia existencia para que pueda nacer con toda propiedad y actuar con toda propiedad del Señor. Mi propia persona. Es mi conversión hacia el Señor. Y después de mi conversión al Señor, o al mismo tiempo que ella, en los matrimonios que tendrán que recordar que ya no son dos, sino una sola realidad, el ver la situación del esposo o de la esposa. Son una sola realidad. Y la obligación ciertamente que brota no solo de la naturaleza, sino de la voluntad de Dios, de ver cómo está mi propia familia. Arreglar los caminos al Señor, que en la familia reine el Señor. Y la familia no solo hay que pensarla en la familia estrechamente hablando, papá, mamá e hijo,
sino en la familia extensa, incluso incluyendo en lo que muy técnicamente se llama familia eril, a las personas que viven bajo mi techo, los que me ayudan en los trabajos, no solo en la casa, sino en la fábrica, en la oficina, en el lugar de trabajo, si dependen de mí. Mi familia, mi responsabilidad de alguna forma. Los curas tendríamos que ver no solo las diócesis y las parroquias, también las rectorías, todos los movimientos, todos los grupos, todas las asociaciones, de que arreglen los caminos para el cielo. Y una de las cosas que habría que arreglar es tener la seguridad de que estamos en una doctrina que no ha sido contaminada. Es la primera lectura de hoy que nos llama precisamente a este trabajo, y es uno de los trabajos no solo absolutamente necesarios, sino urgentes. Nos dice Juan, primera carta, capítulo 2, versos 22 al 28. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y hay corrientes religiosas en Nicaragua que niegan que Jesús es el Cristo. Y como hay que decir la verdad con toda el amor, ni los mormones ni los testigos de Jehová creen que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, no son cristianos. Pues sí. Y cuando toquen a nuestra puerta, saber que son buenas personas, pero están equivocadas. Y tendríamos que ofrecerles a ellos la posibilidad de conocer la verdad completa, de aceptar que Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. Trabajo concreto y saberlo. Testigo de Jehová no es cristiano. Mormón no es cristiano. Hay una segunda parte que la tendremos que tener con toda claridad, porque nos dice Juan, sigo leyendo la primera carta, ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Pero esto es extendido, porque algunos a lo largo de toda la historia niegan que Jesús sea auténticamente Dios, y hay otros que niegan que Jesús sea auténticamente hombre, que lo tocamos muy al inicio de la Iglesia y quedó perfectamente definido en el concilio de Éfeso, allá por el año, inicio del año 300, hace casi 1800 años. Nuestra fe es que Jesús es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Como Dios, segunda palabra, persona de la Santísima Trinidad, la palabra de Dios que existe desde siempre. Como hombre, asume nuestra propia naturaleza con la colaboración necesaria, la voluntad necesaria de la Santísima Virgen María. Y el tema es delicado, porque el que no acepte que María la Virgen es la mamá de Jesús y por lo tanto se puede decir que es la mamá de Dios, de alguna forma rechazan la encarnación
de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero María no es diosa, no es diosa, ciertamente no es. Pero María, como dice San Pablo, es la nueva Eva. Por su obediencia, por su colaboración, se convierte en la madre de todos los creyentes. Y con el encargo que le da Jesucristo en la cruz de aceptar a los discípulos de Jesús como sus hijos y a los discípulos que nos entrega a María como nuestra propia madre, cierra el relato, nos dice que el discípulo desde aquel día la tuvo en su casa. Y en el discípulo amado estamos representados todos. Por lo tanto es delicado porque de alguna forma también es el anticristo aquel que no acepta la encarnación, y no acepta la encarnación aquel que no pone en el lugar que le corresponde a la Madre del Señor, a María Santísima. Padre, pero sí, con todo el amor, pero con toda la claridad. Y por lo tanto, cuando toquen a nuestra puerta, cuando nos ofrezcan literatura, saber que no tienen la plenitud de la verdad y que hay alguna inflexión. Padre, pero son los hermanos separados, sí. Y como hermanos los tenemos que querer, pero tenemos que tener en cuenta que están separados y aunque les ofrezcamos la mano para integrarse, no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que no están separados y que no tienen alguna clase de error. Y está absolutamente prohibido para un católico asistir a un culto no católico. Para los que andan jugando a absolutamente prohibido. Padre, pero es que digamos más. Hoy celebramos a San Gregorio Nacianceno y otro padre de la Iglesia, doctores. Entre todos los santos, hay miles de santos, solo hay algunos pocos, en concreto 33, que la Iglesia considera que su enseñanza es permanente, que se extiende a toda la Iglesia y perdura. 33. Y a eso le da el título de doctores de la Iglesia. Hoy celebramos a dos. Padre, pero es que yo leí un libro, cuidado con los libros, que el papel aguanta mucha tinta, cuidado con los libros. Es que yo leí que tal profecía, ojo con las profecías, sobre todo con las interpretaciones de las profecías. Hay que beber del agua pura de la doctrina. Y la doctrina se condensa ciertamente y se expone preciosamente en el catecismo de la Iglesia. Y aún está condensada con algo que tendríamos que dominar, que es lo que llamamos el credo, uno que hicimos al inicio de la Iglesia, que le llamamos también el símbolo de los apóstoles o el credo corto, y otro que nos tardó más siglos hacerlo, fruto básicamente de dos concilios, de Nicea y Constantinopla, que es el credo largo que usamos normalmente en la misa. Es nuestra fe, nuestra identidad, lo que hemos recibido como verdad de Dios, que tenemos que conservar íntegra. Padre, pero yo pensaba que cualquier cosa que a mí se me ocurra es verdad. No, mijito. Incluso si sentís que el Señor te da una profecía,
tenés que someterlo al juicio de la comunidad, de la autoridad de la Iglesia, según indica muy bien San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Y bien enuncia San Pablo el enorme riesgo, que no es teórico, es práctico, de personas que enseñan doctrinas contrarias a la Iglesia. Y Pablo dice, aunque baje un ángel del cielo, aunque yo mismo, Pablo, les enseñe una doctrina diferente a la que les transmití, sea anatema. Y San Juan, al dirigirse a sus comunidades, que está en sus cartas, les pregunta quién les enseñó a cambiar la doctrina, la enseñanza primera que recibieron. Y les recuerda a Juan el regresar a la fidelidad al anuncio primero que recibieron de él, de Juan. Si eso es así, queridos hijos, ¿por qué vamos a pensar nosotros que no tenemos que examinar constantemente aquellas cosas que decimos creer, no sea que se nos haya pegado un error, no sea que en una expresión que parece inocente, voy a citar de nuevo a Monseñor Bosco, tal vez por culpa de nosotros los presbíteros, que no se los hayamos enseñado con toda claridad, o que por evitar el tener problemas y aunque alguien se enoje, no les decimos, no corregimos las cosas que están mal, o por ser permisivos, o por pensar de que si transmito la doctrina y la práctica tal cual es, me voy a quedar sin fieles. No. Tenemos que insistir, como buenos papás, al fin y al cabo, sobre la verdad. A tiempo y a destiempo, como la obligación de los papás con los hijos. Y si el hijo se va desviando, insistir. A los hijos no se les puede imponer cuando son grandes, pero sí llamarles a que reflexionen y que cambien. Y por lo menos que sepan que están equivocados. Allá si se convierten o no se convierten, cosa de ellos. Y es un peligro fuerte, sobre todo hay demasiados medios de comunicación, no estoy hablando mal de los medios, sino de personas que algunas veces cuando están al micrófono o cuando están frente a una cámara o se han preparado bien, o por quedar, hacerse agradables, no tienen inconveniente en falsear la doctrina. Padre, ¿cómo tener la seguridad de lo que estoy recibiendo es lo que viene de Jesucristo? Catecismo de la Iglesia. Los documentos del Concilio Vaticano II. En Nicaragua, en nuestro caso, el segundo Concilio Provincial de Nicaragua, en nuestra diócesis de León, los mandatos del segundo sínodo diocesano, siempre la enseñanza del Papa, incluso la enseñanza ordinaria en sus catequesis o en sus intervenciones, la enseñanza del obispo en cuanto que está en comunión con el Papa. Y lo siento mucho, los que somos curas, nosotros ya no entramos en esa línea. Tenemos la obligación de ser fieles y transmitirlo, pero no somos garantía. El obispo sí, el Papa sí, los curas no. Y si los curas no, las monjas y los religiosos tampoco lo son. Y tampoco lo son los directores, los de movimientos, grupos, asociaciones, etc. A todos nos toca el papel de mantenernos en comunión afectiva y efectiva con el obispo,
en cuanto que el obispo lo está con el Papa. Y así tenemos la garantía de estar en la verdad. Jesucristo es la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.